¿Sabías que hay diferentes sprites de los ancianos en el primer Zelda? No me digas, no me digas. No. Pues sí, resulta que los ancianos del Overworld son humanos, mientras que los que están en las mazmorras serían Hylianos. Esto lo sabemos por sus sprites. Si los coloco uno junto al otro, se puede ver que el sprite del anciano dentro de las mazmorras tiene las orejas puntiagudas. Pero no solo allí terminan las diferencias. El Hyliano tiene la barba más espesa. Además, la posición de los brazos también cambia. Mientras que el humano parece que los tiene extendidos a los lados, el Hyliano tiene las manos más descubiertas y los brazos más juntos al cuerpo, con la túnica ligeramente diferente. Esto es un detalle que se pasa por alto, que te hace creer que todos son iguales, pero no. Hasta ese punto llega el nivel de detalle del primer Zelda. Si me permiten teorizar, ¿qué tal que estos no son Hylianos, sino Sheikas? Excuse me, what? O sea, es obvio que en ese tiempo, cuando se desarrolló el juego, el término no existía y todo esto. Pero, ¿sabes a quiénes dejan resguardando santuarios en Breath of the Wild? Sí, a los monjes Sheikah. ¿Y si es el mismo caso? Porque en el primer Zelda no tiene mucho sentido que se encuentren ancianos en las mazmorras. Además, sabemos que Breath of the Wild se inspira mucho en el primer Zelda, al punto que crearon una demo con el estilo del primer Zelda para hacer sus pruebas de las nuevas mecánicas. Y si recuperaron esa idea, y es por eso que tenemos monjes Sheikas en los santuarios, como una referencia a estos ancianos con sprites diferentes, ¿qué piensas tú? Te leo en los comentarios. ¿Sabías que hay un sistema oculto de drops? El sistema depende de cuántos enemigos elimines sin recibir daño y qué objeto uses para eliminarlos. Aquí te muestro la tabla. Esto se tardó muchos años en descubrirse porque se pensaba que eran aleatorios. También se creía que no había ninguna pista, pero resulta que siempre hubo una pista en el juego, o por lo menos en la versión occidental. Volvamos con los ancianos. Uno de ellos tiene el siguiente diálogo, que por décadas fue un completo misterio dentro de la comunidad. El 10º enemigo tiene las bombas. No se sabía a qué se refería este diálogo. No había revista, ni manual o guía maestra de trucos o algún glitch que diera luz a este misterio. No fue hasta 2013 que se descubrió el sistema de drops del juego y esta pista tuvo sentido. Si eliminas a 10 enemigos sin recibir daño y al 10º lo eliminas con una bomba, este te dejará bombas como drop. O sea, imagina lo tremendamente ambigua que era la pista, que se tuvo que descubrir primero por minería de datos, el sistema que supuestamente te ayuda a descubrir. Esta no es la única curiosidad con los textos, pues algunos no existen en la versión original, ya que fueron cambiados en la occidental. En el nivel 7 hay un diálogo que no existe en la versión japonesa. Hay un secreto en la punta de la nariz. El cual es una buena pista, ya que te dice sobre una sala secreta en este nivel. El problema es que el diálogo original del nivel 7 fue movido al nivel 8, y el que debería ir en el nivel 8 desaparece de la versión occidental. No debía ser muy importante, ¿no? Busca las flechas en la montaña de la muerte. Pues solo era la pista sobre las flechas de plata dentro de la última mazmorra. Imagínate el sufrimiento de llegar ante Ganon y no saber por qué no le ganas. Tener una batalla eterna hasta que te quita el último corazón. Todo porque la pista sobre buscar las flechas de plata ya no existe. Esto es real. La última mazmorra está llena de habitaciones opcionales. Las puedes pasar por alto hasta llegar a Ganon, y una de estas es donde están las flechas. Aparte de eliminar diálogos, algunos están mal traducidos, algo común en esos años. Claramente podemos intuir que no era un angloparlante nativo quien los traducía, debido a que había fallas ortográficas, gramaticales o de plano se inventaban palabras que medio tuvieran sentido. Aunque también podía llegar a dudar, podrían tratarse solo simplemente de fallos de dedo o que se usaba este estilo para ahorrar espacio en memoria, ya que la cantidad de espacio necesaria para un diálogo en inglés era mucho más grande que una en japonés. Pero hace poco más de un año, Gail Tilden, quien se encargaba de la publicidad y las publicaciones impresas de Nintendo of America en esos años, confirmó que quienes hicieron los textos fueron los mismos desarrolladores del juego.
Y aunque Nintendo of America tenía la facultad de pedirles que los cambiaran, esto era muy complicado. El pedido del cambio de cualquier parte del juego debía ser por algo muy importante, ya que requería que el equipo de programadores volviera al desarrollo, y hacer cambios en esa época era todo un desafío. Por eso, al final, decidieron dejarlos así. Además, solo tuvimos que esperar 30 años para que los corrigieran. Esto porque la versión lanzada dentro de la NES Mini trae una versión modificada de la ROM original con las correcciones ortográficas, para que veas que no solo eran ROMs descargadas de internet. Los fallos pueden dar disgustos, pero hay otros que dan gusto, pues resulta que en un Iwata As, Toshihiko Nakago mencionó que Takashi Tezuka cometió un error al diseñar las mazmorras del primer Zelda. Si nos fijamos bien, las mazmorras del primer Zelda están hechas de tal forma que encajen como un rompecabezas. Todo esto para ser más eficientes en el uso de la memoria. Pero resulta que Tezuka, al hacer esto, solo utilizó la mitad del espacio en memoria disponible. Nakago recuerda preguntarle confundido ¿dónde estaba la otra mitad? A lo que Tezuka solo pudo responder con un "ups". Se pasó de eficiente, pero Miyamoto vio una oportunidad en esto y crearon la Second Quest, una aventura más difícil y con otros desafíos que solo estaba disponible para aquellos que terminaran la primera aventura, o que utilizaran como nombre Zelda, que por cierto, 5 de las mazmorras de la Second Quest forman la palabra Zelda. Un par de curiosidades sueltas antes de hablar de una de las que más me gustan del primer Zelda. ¿Sabías que la flauta tiene usos secretos? Aparte de dañar a los Dig Dogger, teletransportarte y secar estanques, algo que se hace referencia en otros juegos de Zelda, como Ocarina of Time, también puede liberarte del efecto que deshabilita el uso de la espada al tocar a los enemigos burbuja. Y no es la única interacción extraña con un enemigo, pues si la usas contra Aquamentus, este aumentará la cadencia de disparo. Te sentirás en un bullet hell. Ahora, quiero que escuches esta canción. Parece un raro remix de la canción de las mazmorras del primer Zelda, ¿no? Pero en realidad es un fragmento de la canción April, de la banda Deep Purple. Cuando Koji Kondo era estudiante, estaba en una banda que tocaba canciones de Deep Purple y la banda Yellow, por lo que se inspiró en esta canción, April, para la canción de las mazmorras. Ahora sí, una de las curiosidades que más me gustan del primer Zelda es cómo pensaron en detalles que, por limitaciones técnicas, no se integraron en el juego. Uno de esos es la carta que entrega un anciano a Link y que debe mostrar a una anciana para que le venda pócimas. El juego no revela su contenido, solo el diálogo del anciano. Muéstrale esto a la anciana. Y eso es todo. Nadie sabía qué decía realmente esta carta. Lo curioso es que el mensaje sí existía y fue mencionado en una entrevista de 1986 en Family Computer Magazine, pero pasó desapercibido hasta que en 2017 la Enciclopediana rescató el contenido original de la carta. Este valiente muchacho es un amigo de Impa. Por favor, ayúdale en lo posible. Esto reveló algo poderoso del lore del juego. El anciano y la anciana son amigos de la infancia, y el gesto no es mecánico, sino emocional. Él le pide un favor personal a su amiga, no porque Link sea un héroe, sino porque confían en Impa. Una pieza de lore perdida por las limitaciones técnicas.